tal? ¿Cómo les va? Bella, muy bella noche de sábado. Siempre les agradezco a Valeria San Pedro, a Gustavo Tubio, a Guido, a Pablo y a Marina la buena onda del pase. Estamos empezando otra emisión de El Corresponsal. Tenemos un lujo de esos que permite la televisión y la vida, ¿no? Está Jairo, está terminando de hacer los ajustes con la guitarra porque nos va a sorprender con un tema de esos que siempre nos conmueven. Y vamos a hablar con Jairo de tantas cosas, ¿no? Con un artista extraordinario, realmente de jerarquía mundial, pero además con una persona extraordinaria. Así que esa va a ser la propuesta que vamos a estar compartiendo con todos ustedes hoy aquí en El Corresponsal, que comienza, por supuesto, como siempre ocurre, con la reflexión editorial del día de la fecha. En Argentina es así. Todas las semanas lo decimos, no solamente lo digo yo, lo decimos casi todos los periodistas que estamos a cargo del análisis político. Todas las semanas el gobierno argentino genera un hecho de estrépito que supera u oculta o desplaza parcialmente al hecho estrepitoso que le precedió. Pero todos son impactantes. Y por supuesto que el estrépito es un estrépito de carácter negativo. El estrépito siempre es negativo, ¿no? El ruido, lo que produce, siempre es negativo. No hay remedio para este gobierno, esto es lo que quiero marcar. Y obviamente la confirmación de todos estos hechos lo marcan. Pero no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dicen los hechos, que además tienen la característica de ser muy claros y muy evidentes. ¿Cuál es el hecho de esta semana? ¿Cuáles fueron los hechos de esta semana? Porque en realidad no hay un solo hecho, pero el hecho de mayor estrépito, sin duda, lo representa el episodio del avión venezolano-iraní que aún está en territorio argentino. Mucho se ha dicho, y todo lo dicho, y todo lo informado, confirma claramente lo grave del episodio. Tan grave es que, por supuesto, hoy el presidente de la República tuvo que salir a hablar. Y como cada vez que habla el presidente de la República, lo que expone es su falta de fundamentos para explicar una postura, justificar una posición, dar idea de dónde se está, lo que hizo hoy el presidente de la República fue decir que este episodio es un episodio banal que está magnificado por la oposición en su intención de hacer un uso político de estos hechos. Lo que ocurre es que estos hechos tienen peso político y tienen una enorme significación en el contexto de lo que es Irán y de lo que es la historia argentina de padecimiento de ataques terroristas originados, pergeniados en Irán. El episodio del avión, además, surge a la superficie por una actitud que toma el gobierno paraguayo. Hablaba yo ayer en mi programa de Radio Rivadavia con el ministro de Inteligencia de Paraguay, Esteban Aquino, que aportó en la conversación 4 datos muy importantes que claramente complican al gobierno argentino. El primer dato que aporta es que en el derrotero de vuelos de este avión de la Mahan Air, que ahora pertenece a Venezuela, la escala anterior a Venezuela fue Irán. El segundo dato, con lo cual efectivamente hay un elemento que al mismo Paraguay le inquieta, porque en Paraguay, como en toda la región,
los atentados que sufrió la Argentina han dejado una marca, han dejado una huella, que generan alertas contra estas maniobras que involucran a Irán. Y ya voy a dar detalles precisos para puntualizarlos, porque están en la información que se ha conocido durante toda esta semana y en los antecedentes. Así que ese es un punto importante. El avión, antes de ir a Venezuela para después dirigirse a Paraguay y a la Argentina, estuvo en Irán. El segundo punto es esta tripulación iraní. La explicación que dio el secretario de Inteligencia, Agustín Rossi, es, por supuesto, lamentable, y es también una demostración de que nadie sabe en el gobierno qué está pasando, que esto es lo peor. ¿No? Cuando dice, bueno, eran instructores de vuelo. Ningún avión vuela con semejante cantidad de instructores de vuelo, ¿no? Que además la instrucción de vuelo se hace hoy en cabinas perfectamente preparadas, que son los simuladores de vuelo. Así que está claro que este avión tenía una cantidad de personal en su tripulación que no corresponde a ningún avión de carga. Entonces, ahí están detectados 7 iraníes en Ciudad del Este, y están, por supuesto, los que llegaron acá a la Argentina, con un dato que hay que recordar. El avión llega a Córdoba y hace un vuelo inexplicable hacia Ezeiza, con la sospecha de haber desconectado el transponder que permite la identificación del avión. Ese es otro elemento también importante para que tengamos en cuenta el hecho del lugar en donde aterriza el avión. El avión no aterriza en ningún aeropuerto periférico de la Argentina. Aterriza en Ezeiza. Por lo tanto, había una seguridad de que esto iba a poder ocurrir. Y ya voy a explicar la importancia que tiene este episodio. El tercer elemento que ayer me explicitaba Esteban Aquino, ministro de Inteligencia de Paraguay, es que el avión intentó, cuando tomaron conciencia que en Ezeiza la cosa empezaba a complicarse por estas denuncias que aparecían, el avión intentó volver a Paraguay 2 veces. Y Paraguay, por supuesto, lo negó. Le negó la autorización. Para que nos demos cuenta que había una intención ya de la tripulación de ver cómo salían de aquí. El cuarto elemento tiene que ver con el viaje a Uruguay. Porque resultó curioso saber cómo es que Uruguay se enteró del vuelo. El hecho ocurrido con Uruguay también marca la gravedad de lo que pasa en la Argentina. El vuelo fue autorizado desde la Argentina hacia el Uruguay sin ningún tipo de precaución, alerta o indicación. Es decir, miren que va este vuelo que tiene un montón de dudas. Pero entonces, me decía ayer el ministro paraguayo Aquino, Paraguay de alguna manera, sus servicios de informaciones estaban alerta de esto, se entera que el avión sale de Buenos Aires hacia Montevideo. Y entonces, imagino la sorpresa que debe haber ocurrido en Paraguay, de decir, miren, ¿cómo lo dejaron salir? Paraguay alerta a Uruguay de este vuelo. Y es Uruguay que, alertado por Paraguay, revierte un permiso que le había dado el vuelo, porque como el vuelo estaba autorizado desde la Argentina, Uruguay no tenía ninguna información acerca de las sospechas que generaba este avión. Cuando Paraguay da el alerta que debió haber dado la Argentina, Uruguay inmediatamente decide, imagínense ustedes el breve lapso, porque el vuelo de acá a Montevideo son 25 minutos, 30 minutos, ¿no es cierto? Uruguay le quita el permiso al avión y entonces el avión tiene que volar en círculos para descargar combustible y aterrizar. Esto marca la gravedad del hecho. ¿Por qué? Porque indica que Argentina es un colador. Es decir, hay un elemento que ya está demostrado en el mundo. Porque seguramente estos iraníes que vienen
no sean los que, en el lenguaje de mucha gente que decía son terroristas. No, no, no. Irán trabaja de otra manera. Irán utiliza a estas estructuras para obtener información. Por ejemplo, para saber cuán fácil es entrar a la Argentina, sin generar sospechas, sin generar ningún tipo de necesidad de dar explicaciones. La realidad demuestra que de no haber sido por las alertas de Paraguay y el episodio de Uruguay, el avión podría haber circulado por la Argentina sin ningún problema. Es decir, los iraníes podrían haber estado sin problema circulando por la Argentina. Irán utiliza estas estructuras como información de inteligencia. Porque entonces, obviamente, la tripulación informa, la embajada está muy en contacto con ellos. Además, hay indicios claros de que Mahan Air está relacionada con las fuerzas Quds. ¿Qué son las fuerzas Quds? Las fuerzas Quds constituyen un grupo de élite paramilitar de la temible Guardia Republicana iraní. Así que es un elemento importantísimo y de peligro para todo el mundo, porque de lo que emana con esta información, Irán planifica su estrategia contra el mundo. Hay que recordar que Irán tiene como enemigos a Occidente, y dentro de Occidente a Israel y la comunidad judía en el mundo. Por lo tanto, uno debe estar muy atento a este tipo de cosas. No es como dice el presidente de la República. El presidente de la República debería tener una enorme preocupación por el hecho en sí, por el hecho de no haber sido adecuadamente informado de esto, y por el hecho de que en el aeropuerto de Ezeiza se haya permitido que este avión saliera sin ningún problema, y por el hecho de que este avión pudiera haber volado desde Córdoba a Ezeiza sin ningún problema. Entonces, esto es lo que significa este episodio gravísimo que a nivel internacional está teniendo una enorme repercusión. No porque lo diga la oposición, sino por la información que se va conociendo del hecho en sí. Tanto es así que los aviones de esta compañía están sancionados por los Estados Unidos porque se ha detectado que, siendo aviones civiles, transportan cargamento militar, armamento, cosa que no se puede hacer. Miren ustedes la cantidad de información que hay al respecto. La Argentina nada hizo. Por lo tanto, así como entraron los iraníes en este avión, pueden entrar mañana terroristas, sin ningún tipo de problemas. Y ese es el elemento informativo que emerge de esta realidad tremenda. Por supuesto, que nada va a ocurrir, nada va a cambiar después de esto. Argentina tiene a sus servicios de inteligencia destinados a zambullirse y navegar por los meandros del bajo fondo de la política. Pasan los gobiernos y eso no se corrige. Por eso esos servicios de inteligencia no tienen la más mínima capacidad de detectar estas cosas groseras, porque ustedes dicen, bueno, mirá, si no pudieron detectar un avión así en Ezeiza, ¿qué queda para un grupo de narcotraficantes en algún lugar perdido de la ciudad? Narcotraficantes terroristas. Imposible. Imposible. Y lo que es aún más grave es que esto no va a cambiar. Agustín Rossi no va a cambiar esto. Como no lo cambió Cristina Camaño, que se tuvo que ir después de un fracaso rotundo, aun cuando para el presidente hizo muy bien su trabajo. Quiero decir tres cosas en el final, a propósito del presidente. Son cosas de información,
Para Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández ya fue. Hace tiempo que ya fue. Pero ahora eso se refleja en acciones políticas concretas. Cristina está activa, hablando con intendentes, con gobernadores, viendo cómo arma la estructura política para el 2023. Le preocupa su supervivencia en el poder, del cual depende la impunidad que está buscando con desesperación. Por eso algunos ministros que, digamos, estaban con Alberto Fernández, Catopodis, Zabaleta, ya fueron y se reunieron el otro día con Máximo Kirchner, porque después del episodio Culfas se sintieron desprotegidos. A propósito de Culfas, se cumplió algo que dijimos nosotros la semana pasada. Recuerda el caso de la denuncia de Culfas. ¿Qué ocurrió? Porque está escrita. Cayó en el juzgado federal del doctor Daniel Rafecas. Rafecas es un hombre absolutamente funcional al kirchnerismo. Es una vergüenza que sea juez. Lo digo con toda tranquilidad porque se lo dije aquí frontalmente, como siempre hago, en este canal, en la última conversación que tuvimos con él. No, Rafecas debió haber sido removido de su puesto de juez después del episodio de Vudú, en donde demostró que tenía conexiones y hasta asesoraba al entonces abogado de Vudú para ver cómo zafaba del tema de Chicone. Bueno, ¿qué pasó con Rafecas? En una semana lo sobreseyó. Es increíble el comunicado anunciando esto de Rafecas, que es esto demuestra lo bien que funciona la Argentina, una vergüenza. Un comunicado, digamos, un fallo típicamente kirchnerista. Rafecas es funcional al kirchnerismo y Rafecas es un instrumento de la impunidad del kirchnerismo en la justicia federal. Contra él no se queja Cristina. Además, ya que no le permitió ser procurador y demás, con estos hechos, digamos, demuestra que su fidelidad a Cristina y Alberto Fernández es absoluta. Así que en esto estamos a propósito de esto. A propósito del futuro de Alberto Fernández, digo, en este contexto, la oposición debe entender que la tarea que tiene para gobernar es dificilísima. Lo que pasó con la industria piquetera esta semana en la ciudad de Buenos Aires demuestra que terminar eso es un desafío enorme para toda la dirigencia política. Cierro con esto dirigido al presidente de la República. Señor presidente, antes de transformarse en un mentiroso, usted aquí, en este canal, a mí, me dijo que el acuerdo con Irán, el pacto con Irán, era un hecho ignominioso, que iba a ser una mancha en la vida política de Cristina Fernández de Kirchner. Es increíble verlo actuar tan ligeramente ante este episodio del avión. Se ve que usted olvidó que en la Argentina hubo un atentado contra la Embajada de Israel el 17 de marzo de 1992, un ataque contra la AMIA el 18 de julio de 1994. Hubo ese intento de generar impunidad con ese pacto y en enero de 2015, en la noche del 18 al 19 de enero, murió el fiscal Alberto Nisman que investigaba esos ataques. Su indignidad no tiene límites.
Bueno, estamos acá. Le voy a contar la trastienda porque esto es lo más apasionante, además de ser el corresponsal en vivo, y además cuando viene alguien como Jairo, ¿no? Todos están ahí trabajando, sonidistas, con los cables, ¿no? Para asegurar la mesita, eso. Además, Jairo es un fenómeno. Jairo es una estrella mundial. Quiero decirles, ¿no? Jairo es un artista de nivel internacional. Su sencillez. Llegó aquí con su guitarra, se puso ahí en un costado, inadvertido. Me dice, estoy viendo porque, viendo si esto me sale mejor. Un hombre fenomenal. Jairo, qué gusto tenerte acá. Muchas gracias, Nelson. Gracias por la presentación. Es lo que vos mereces. Es lo que vos mereces. Tu sencillez, tu honestidad, tu forma de ser, tu capacidad, tu calidad, tu exigencia. Sí, bueno. Es ejemplar. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy bien. Muy contento porque estamos trabajando mucho. Estamos presentando un disco que hace tiempo ya lo estamos presentando, pero que ahora ha tomado una velocidad de crucero, digamos, Mirá. gira. Estamos actuando en distintos puntos del país y vamos a culminar digamos, esa gira el 1 de octubre en el Luna Park. La pandemia ha generado en la gente una necesidad del contacto con artistas, deportistas, ir a conciertos y demás, que es una cosa impresionante. Totalmente, sí. Y al revés también, ¿no? Es decir, los artistas necesitaban también, no solamente desde el punto de vista económico, que era muy importante, por supuesto, es muy importante, sino también por la necesidad de cantar, ¿no? De seguir teniendo ese nexo maravilloso que tenemos con la gente, ¿no? Y es cierto que la gente concurre masiva a ver los espectáculos deportivos, los artísticos, en fin. Y hay una comunión muy grande con aquellos que los producen. Es muy bonito lo que sucede, es muy bonito. Pero bueno, es tan grande lo que pasó, tan fuerte, que yo creo que esa es a la altura de eso la reacción también. ¿Te la angustió? Viviste, por supuesto, la pérdida de tu esposa, pero junto con eso te angustió porque obviamente ahora pasó, el no saber cómo era el futuro. Sí, mucho, mucho. La incertidumbre ha sido un elemento clave, yo creo, muy importante para todos. Y además, por supuesto, no había certeza de ningún tipo, porque nadie nos decía nada que pudiera darnos alguna pista de cuándo podía terminar, de si podía terminar, de por dónde íbamos a ir, qué es lo... Había informaciones muy confusas. Y yo creo que es una de las cosas que podemos reprocharles a los distintos gobiernos, a la gente que ha manejado la pandemia, que es cierto que la ha manejado como ha podido también, porque se trataba de algo novedoso y muy difícil de manejar. De todas maneras, sí, yo lo he sufrido mucho, muchísimo. ¿Cómo es tu vida hoy, Jairo? Mi vida hoy es tranquila, porque mira, las circunstancias han hecho, desgraciadamente, por un lado, por supuesto, es el lado más importante, la muerte de mi esposa y la muerte a los 2 meses o 3 meses de Agustina Pose, que era mi nuera, y la madre de mis 2 nietos mayores, hizo que mi vida cambiara sustancialmente en el sentido de que, bueno, ellos vivían en una casa que no estaba lejos de la nuestra, 7 cuadras, una cosa así. Pero al fallecer la mamá, ellos estaban separados, mi hijo con Agustina, pero tenían una relación excelente y demás, ¿no? Eso nos llevó a todos a pensar que sería mejor que los chicos, que aunque son grandes, tienen 21 años ahora y 16, 21 años Juana, que es la mayor, y el segundo tiene 16, se vinieran a vivir a la casa, a mi casa. Mira. Porque había lugar, porque había habitaciones, y así podíamos estar juntos. Yo creo que inconscientemente creamos una suerte de apoyo, digamos, mutuo, muy grande, muy fuerte. Y para mí es una felicidad tenerlos conmigo. Le dan vida a la casa, una vida distinta y demás. Siempre con el recuerdo de esas 2 mujeres que han sido maravillosas en nuestras vidas, ¿no? Te lo pregunto porque vos sos una persona de una vida familiar fantástica y además está muy presente en tu vida pública tu familia, ¿no? No solamente tus hijos, por alguna afinidad y demás, sino el conocer cómo para vos tu familia era un elemento importante en tu vida, no solamente privada, sino pública también, ¿no? Todo el tiempo ha sido así, todo el tiempo ha sido así. Eso me lo ha enseñado, o por lo menos creo que lo ha subrayado todavía más, el hecho de que yo he vivido muchos años prácticamente solo, es decir, sin mi familia, lejos del nido principal, es decir, la casa de mis padres,
Y además, pues, yo me fui cuando era adolescente de la casa de mis padres. Y evidentemente... ¿Eran dónde? ¿Era dónde la casa de tu papá? La casa de mis padres está en Cruz del Eje, en el noroeste de la provincia de Córdoba. Y bueno, yo me fui a los 14 años, me vine a Buenos Aires a cantar y a aprender a pintar también. Mirá. Las dos cosas al mismo tiempo. Pero bueno, lo que me mantenía acá y sobre todo económicamente era un contrato que tenía con el Canal 13 en Buenos Aires, un programa que se llama La Escala Musical, Claro. en el que actuaba todos los fines de semana. Pero quiero decir, esa ausencia, digamos, del ambiente familiar, del nido, ¿no? Donde uno aprende cosas que no aprende en otro sitio. Es decir, evidentemente, a nadie le puede salir bien la historia si se va a los 14 años. Es decir, siempre va a haber falencias y va a haber cosas que nos vamos a reprochar con el tiempo. Para mí, si yo tuviera que cambiar algo en mi vida, seguramente me iría un poquito más tarde de la casa familiar. Qué interesante, ¿eh? ¿Quién te enseñó a cantar? ¿O ya sabías cantar naturalmente? Mira, yo creía que sabía. Ya sabía cantar naturalmente, como vos decís. Es decir, cantaba porque tenía condiciones naturales para hacerlo, tenía afinación, una voz agradable, lo que sea, y cantaba folclore, cantaba lo que había que cantar en ese momento. Pero cuando llegué a Buenos Aires, entendí que no podía cantar profesionalmente, sino eso que traía de la cuna, digamos, que era algo innato, no lo compensaba o no le daba un vuelo un poco más poético, un poco más completo, con el estudio, con la técnica vocal y demás, ¿no? Entonces eso me llevó a buscar profesora de canto. Encontré una profesora maravillosa que se llamaba Alexia de Prat-Gay. Y lo que yo creía que sabía, en realidad ella me enseñó. Y ella me enseñó a cantar, de verdad. Qué lindo. Sí. Qué lindo. Hoy te encontrás con muchos chicos jóvenes que te ven. Sí. Y demás. ¿Qué les decís? Que quieren cantar, que quieren hacer su vida. Sí. ¿Qué les decís? Bueno, yo hablo de acuerdo a mi propia experiencia. Entonces a todos les digo que estudien técnica vocal primero, porque eso les va a servir para toda la vida. Hay una cosa instalada de que la técnica vocal te va a hacer cantar como un tenor, como música lírica, ¿no? Y no es así, la técnica es la técnica, es como para todas las profesiones, ¿no? Uno puede hacerlo bien, puede hacer bien las cosas sin conocer la técnica, pero en el caso del canto es a pesar de no conocerla, porque la técnica ayuda muchísimo. Yo cuando empecé a estudiar con Alexia, lo primero que hizo, me sentó en un sillón y me dijo, bueno, ahora vamos a aprender a respirar. Y estuve 10 días sin cantar, en realidad, sin abrir la boca. Yo decía, estas son las clases de canto, pero sí, es así. Aprendí a respirar para cantar, es decir, la técnica vocal es muy... Además se ha mejorado muchísimo con el tiempo y creo que la mayoría de los chicos que cantan hoy en día, viste que se habla mucho, se utilizan palabras como coach. Sí, claro, sí, sí. Entonces... creo que hoy en día los chicos estudian más, trabajan más, están más trabajados. Uno los escucha cantar y ven que cantan más, técnico, y la mayoría de ellos. Canten lo que canten. Vos sabés que ahora queremos compartir unas imágenes tuyas. Siempre que te invitamos aparecen los mensajes enormes de gente que te quiere y que destaca en forma inolvidable tu compromiso con la vuelta a la democracia. Sí. No, porque fue un acto de valentía y además volviste para hacerlo presente con el radicalismo, que no era el favorito en aquella elección. No. ¿Sabes cómo quedó eso, no? ¿Te impacta? Sí, sí, me impacta siempre y me emociona mucho sobre todo. Me emociona profundamente porque fue un momento inolvidable para los argentinos, me parece. Porque en ese momento se abría una puerta a la esperanza muy, muy grande. Era muy grande. La gente se notaba en la calle todos los actos, los mitines políticos, se vivían en un ambiente de felicidad extraordinario. Extraordinario. No parecían actos políticos, terminaban todos en una fiesta. Y eso era notable. Bueno, yo creo que eran las circunstancias también, ¿no? Salíamos de la dictadura, de la tropelía más grande, quizá de los últimos 50, 60 años que había sufrido la Argentina, y sobre todo, bueno, de una especie de humillación, ¿no?, que había sufrido el país con respecto a todo el mundo, ¿no? La Argentina afuera era vista de mala manera por razones políticas, a causa del accionar de la dictadura.
tenía una imagen argentina que yo recuerdo todavía, la primera vez que fui a Francia, coincidió con el año que Guillermo Vilas ganó Roland Garros. Ajá. Y entonces, por primera vez veía en los diarios la Argentina en el lado bueno. En el lado luminoso de las cosas, porque decían la Argentina y hablaban de algo bueno, ¿no? Si no, las noticias eran todas devastadoras y demás. Así que participar de la vuelta a la democracia para mí fue un motivo de una enorme felicidad y sobre todo yo creo que participé como cualquier argentino de una gran fiesta de la esperanza, ¿no? No puedo dejar de preguntarte, de compartir algunas escenas de tu vivencia hoy, ¿no? Porque todos recordamos aquello. Sí, sí. ¿No? De ver esta realidad tan distante de aquella, ¿no? Sí, sí. Bueno, por supuesto que cuando sucede algo como aquello, uno se permite soñar, ¿verdad? Y se permite pensar que se van a hacer realidad las cosas que uno siempre pensó para la Argentina. La Argentina se transformara en el país que debía ser. Son palabras tan remanidas, tan dichas siempre, ¿no? Y que nunca se cumplieron por distintas razones históricas y, bueno, por grandes errores históricos que hemos cometido. Yo digo me incluyo porque creo que todos los argentinos hemos cometido muchos errores en nuestro manejo de las cosas, en nuestra manera de mirar las cosas. Nos hemos dejado llevar de repente por la facilidad. Nos decían que teníamos el país que tirabas tinta y salían plantas de lapiceras y ese tipo de cosas. Ese tipo de imágenes yo creo que más que halagar a los argentinos nos ha dañado, porque nos ha quitado, no nos ha permitido desarrollar como debía ser otra cultura, que es la cultura del trabajo, ¿no? Y me parece que la Argentina es un país, sigue siendo un país más o menos joven, ya yo creo que pasada la adolescencia, ya debería estar en un lugar en el que lamentablemente todavía no está. Es decir, la esperanza sigue estando, porque yo soy una persona, digo, para mí, yo soy una persona bastante optimista. Y siempre pienso que la gente, el ser humano, siempre creo en los hombres y las mujeres de un lugar que pueden sacar adelante a un país en cualquier circunstancia. Pero creo que tomó un camino muy equivocado a la Argentina, creció muchísimo el gran fantasma de la corrupción, que dejó de ser un fantasma para ser una realidad que nos golpea a todos, que nos hace daño no solamente en lo material y en la realidad, sino también psicológicamente. Nos hace mal pensar que esto podría haberse hecho y no se hizo, y que si no se hizo fue por razones que no estaban ligadas, digamos, a la honestidad y a la ética y demás, ¿no? O sea, yo creo en la Argentina, creo en sus posibilidades siempre, siempre. Ahora, sí reconozco que hasta ahora no lo hemos hecho bien. Jairo, con una sensatez y un sentido de realidad enorme. Acompáñame a compartir estas fotos. A ver, por favor, vamos al aire con ellas, ¿sí? Recuerdo, ¿sí? Sandro. Mira, Sandro, Roberto, un gran amigo. Queridísimo amigo. Queridísimo amigo, muchos años. Empezamos juntos. Porque yo tenía 14 años cuando vine a cantar a eso de La Scala que te contaba al principio. Y él actuó en La Scala ese mismo año con Los de Fuego, un conjunto llamado Los de Fuego. Sandro y Los de Fuego. Y desde entonces hemos tenido una amistad que no ha tenido paréntesis, ¿no? Nos hemos visto y encontrado siempre. Y por suerte, los dos hemos podido desarrollar una carrera que nos ha llevado a seguir viviendo dentro de la música y del canto, ¿no? La próxima. Ahí está, ahí viene. Mirá, el nene, ¿no? Mirá, Maradona y Piazzolla. Piazzolla, que es un poco el músico más universal que tiene la Argentina en este momento. Y Maradona, que es Maradona. Hay cosas de Maradona que son increíbles, uno no se da cuenta hasta que hay algo que le golpea, le pega, mira, lee o escucha sobre él, que lo pone de nuevo en la memoria y en la actualidad personal, ¿no? Cuando falleció Maradona, el diario más importante de Europa deportivo, que se llama L'Équipe, es un diario, le llaman la Biblia a los franceses. Y bueno, es un diario muy serio y es muy difícil, además no regala elogios ni nada, ¿no?
Y yo tengo la tapa del diario cuando el día que murió Maradona, me la mandó mi hijo el otro día. Le dije que me la comprara, entonces lo conservó y me lo mandó el otro día. La voy a enmarcar y la voy a poner en el estudio de mi casa porque se ve a él en una foto preciosa con la camiseta número 10 de Argentina y al lado solamente en letras doradas y todo el diario El Equipo, que el título es en rojo, ese día fue en celeste y blanco. Y todo combinaba con la camiseta de Maradona y demás. Pero el título era tremendo, porque el título decía Dios ha muerto. La próxima. Impresionante, ¿eh? Lo que estamos compartiendo con Jairo. Ay, qué grande, Atahualpa. Bueno, Atahualpa es el gran patriarca del folclore, ¿no? Es el gran patriarca, el hombre que le dio al folclore desde él personalmente y orientando a otros grandes artistas. Pongo, por ejemplo, a Ariel Ramírez, por ejemplo, que Ariel era un enorme músico, un gran pianista y un notable compositor de la zona del litoral, es decir, la zona de Santa Fe, de Entre Ríos, Corrientes y demás, ¿no? ¿Sí? Tocaba temas litoraleños que eran bellísimos y de vez en cuando alguna samba. Y Atahualpa le aconsejó ir al norte y que aprendiera la otra parte del folclore argentino, la parte del norte. Y Ariel, que era, como todos los artistas, muy curiosos y escuchaban a los que debían escuchar, lo hizo y después compuso canciones de estilo norteño, digamos, extraordinarios. Bueno, uno escucha la Misa Criolla es una obra el carnavalito, toda la cantidad, ¿no es cierto? Yo tuve la suerte, el privilegio de cantarla con él. Qué bueno, me acuerdo. Y además ha sido una persona, conmigo ha sido siempre muy generoso, y yo viviendo afuera, muy generoso, y siempre me llamaba, cuando viajaba a Europa por la Misa Criolla, siempre venía a mi casa, ahí esas fotografías en mi casa. Impresionante todo lo que está Jairo compartiendo. Seguimos, a ver, ¿sí? A ver quién es la próxima. Y Borges, ¿no? Borges, que para mí, por supuesto, con mucho atrevimiento y es una cuestión, bueno, muy subjetiva. Para mí es el punto más alto que tiene la cultura argentina, Borges. Si reúne las condiciones para hacerlo, ¿no? Por su ética, por su profesionalismo, por su capacidad, por su erudición y por el reconocimiento de haber sido uno de los 3 escritores más influyentes del siglo XX en el mundo, junto con James Joyce y Frank Kafka, ¿no? Yo cada vez que nombro a Borges en cualquier parte, cada vez que tengo oportunidad de cantar alguno de sus poemas, que por suerte se pudieron musicalizar, porque él era bravo, no quería, no sí. Quería, sí. No quería que las músicas, los poemas... Sí. No quería intrusos en los poemas. Sí, claro, ¿no? claro. Sin embargo, estaba Rómulo Lagos, que era un editor extraordinario, que hizo una labor extraordinaria por la música y la poesía, y la juntó. Logró unirlos en una colección que se llama Canciones Estampa, y después en obras como el tango, que Borges compuso con músicas de Piazzolla. Y Piazzolla se jactaba en aquella época, decía, no tenés autor. Astor decía, no tenés autor. Impresionante. La próxima, a ver, ¿quién sigue? Y Mercedes es la voz, ¿no? Yo creo que es... La voz. Sí, la voz. Yo no sé cómo sería puesto en el mundo contemporáneo, digamos, Gardel, ¿no? Cómo funcionaría en nosotros, en nuestra cabeza, porque Gardel es una cosa muy lejana. Es una voz lejana que nos viene, que nos gusta, a la que estamos acostumbrados. Una voz preciosa, afinada, que tiene además el hecho de ser el compositor de muchas de las canciones que cantó. Pero Mercedes tiene una cualidad que tienen solamente los elegidos, que es los cantantes. Porque una persona que abre la boca y diga lo que diga cuando empieza a cantar, te conmueve, te emociona profundamente. Es lo que me pasa con muy pocos artistas. Me pasaba, qué sé yo, con Jacques Brel. Un gran artista, Mercedes, enorme. Una gran persona, además. Qué suerte que Mercedes sea argentina. Qué suerte que toda esta gente sea argentina, ¿no? Qué interesante escucharlo decir esto a Jairo. Yo lo estoy viendo con la misma sorpresa que vos. Este es un gran trabajo de la producción, de Virginia Musante y Lorena Baldi. ¿La próxima?
y Julio Cortázar. ¿Quién no ha tenido, de mi edad, por lo menos de mi generación, en los años finales de los 60, principios de los 70, yo tenía, me acuerdo, el lugar donde vivía, el cuarto que yo alquilaba, tenía un póster, una fichette, como se llama en francés, un póster chiquito, así, que me había regalado un librero de la calle Corrientes de Julio Cortázar. O sea que lo tenía a Cortázar como un ídolo, como un músico, digamos, o como un artista que fuera ídolo, y así era, lo miraba. Un personaje inspirador, Cortázar, ¿no? Un hombre que desarrolló toda su literatura, la mayor parte, o en todo caso la más importante parte de su literatura, viviendo en Francia, o sea, viviendo lejos de la Argentina, pero que no se despegó esa literatura nunca de la Argentina. En su fondo y en su forma, la manera de escribir de Cortázar, con la utilización del lenguaje tan argentino, yo creo que lo hacen uno de los personajes más argentinos, aún habiendo vivido tantos años afuera. Cosa que a alguna gente le ha reprochado, muy injustamente y de una manera muy mezquina, por supuesto, ¿no? Es impresionante. ¿Cuál es la última? A ver, ¿cuál es? A ver. Mira, Alberto, mira. Oh. Cuando llegué a España, en el año 70, llevaba un solo número de teléfono de una persona de ahí que vivía ahí para llamar. Era el teléfono de Alberto Cortés. Lo conseguí, me lo dio Antonio Prieto, claro, el cantante chileno, y cuando llegué lo llamé enseguida, porque quería, mi ambición era muy grande porque era mi primer disco, la verdad es que miraba grande ya la cosa, entonces lo llamé por teléfono para pedirle si no tenía una canción para incluir yo en mi primer disco, una canción original de él, una canción inédita. Y me dice, bueno, a mí no me conocía nadie, él no me conocía a nadie, entonces me dice, a ver, vamos a ver una cosa. Dice, ¿dónde estás? Y digo, yo estoy aquí en la calle del Padre Damián, en el barrio de Chamartín. Y digo, ¿a qué altura? Al 47. Dice, bueno, me estás hablando por teléfono, podríamos hablar a los gritos, porque yo estoy a 50 metros de ahí. Mira. Así que me dice, si querés, venite a mi casa y lo seguimos hablando. Mira. Por supuesto, pegué un salto y me fui a la casa. Y así lo conocí a Cortés casi el primer día que llegué. Y para mí fue un respaldo muy fuerte porque era un ejemplo, digamos, un espejo donde mirarse cuando uno quería trabajar en un estilo que en ese momento sí estaba de moda y todo, pero que era un estilo que tenía una dificultad, digamos, bastante grande, que era el estilo de los cantautores. Y Cortés era uno de los grandes cantautores. Fue uno de los primeros que musicalizó a los poetas. Claro, claro. Uno de los primeros. Hay poemas que canta Serrat, por ejemplo, en los dos álbumes de poetas que tiene, en el de Miguel Hernández y en el de Machado, que hay dos canciones en cada uno con músicas de Alberto Cortés. Pero eran músicas que Cortés había hecho mucho tiempo atrás. Mirá. Yo creo que tiene un valor extraordinario. Además, él grabó el primer disco que se grabó con canciones de Yupanqui, con orquesta grande, nada menos que con orquestaciones de Waldo de los Ríos. O sea que Cortés era grande, se lo mire por donde se lo mire, además, porque era muy alto, ¿no? Pero hemos visto un desfile de fotografías de grandes personalidades de la cultura argentina que yo admiro y que la vida he tenido la suerte en la vida, el privilegio de poder encontrarme con ellos y hacer buenas migas, además. Qué maravilla escucharlo a Jairo. Como ves, está con la guitarra, ¿no? Así que vamos a ir a la pausa y él va a preparar todo y nos va a sorprender y emocionar con su arte. Artista extraordinario, ser humano extraordinario. Jairo, un privilegio. Ya seguimos. Jairo engalanando el corresponsal, en homenaje al Día de la Bandera, Aurora. Se va a conmover. Es una versión muy íntima, de acuerdo a este momento, pero con todo el amor que sentimos nosotros por nuestros símbolos, ¿no?
en el cielo una águila guerrera, audaz se eleva en vuelo triunfal, azul lunara del color del cielo, azul un ala del color del mar, así en el alta aurora irradial, punta de flecha, el áureo rostro imita y forma estela al purpurado cuello, el ala es paño, el águila es bandera, es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. La piel de gallina. Bueno, Jairo, te comento, así como vos tenés a Silvia Ferro ahí que te acompaña siempre, Sí. están mis productoras, Virginia Musante y Lorena Ibaldi, que están a pura sorpresa. Entonces me dijeron, ahora viene esto. Así que, por favor, ¿qué es lo que viene? A Hola ver. Tata, acá estamos. Te deseo un muy hermoso feliz Día del Padre. Espero que estés muy bien. Te echamos mucho de menos y esperamos darte un abracito pronto. ¿No, chicos? Hoy. Sí, Sí. Chao. Feliz día del padre, del padre. Feliz día del padre. Chao, Tata. Besitos, te muchas queremos, gracias. te adoramos. Chao. Gracias. Adiós. Chao, tesoro. ¿Quiénes son para que lo conozca la gente? Eres mi hijo mayor, que se llama Iván, ¿Sí? que vive en Sceaux, que está pegadito a París, y ellos son mis nietos, 2 de mis 6 nietos, Ah, amigo. ¿Cómo se llaman? Lorenzo y Ulises. Lorenzo y Ulises. Sí, sí. Bueno, muy bien. Qué alegría, a ver, muchas gracias. ¿Qué sigue ahora? A ver, ¿qué más? A ver, ¿con qué nos sorprenden? Sí, ahí está trabajando la Espero que disfrutes Ay, mira. mucho de este día. Te quiero, te extraño, te mando un abrazo gigantesco y muchísimos, muchísimos besos. Un besito. Auguri. Hola, papá. Te deseo un... ¿Quién es? Ella es Lucía, es la única mujer de los 4 hijos, es historiadora del arte, es un placer hablar de arte con ella, y vive en Milán. También está casada con un italiano, que es de Bérgamo, Oh, qué bien. y tiene 3 hijitos, y al último que nació en Milán le llamamos el Tanito. Bueno, a ver, me dice la producción que hay algo más. A ver, vamos. Hola papá, pues nada, Ay, desde Mario. París, donde los calores son inéditos, te deseo un muy feliz Día del Padre, se te extraña mucho, se te quiere mucho y nada, un abrazo muy muy grande y que lo pases estupendo en este día.
Te quiero mucho, un abrazo. Él. Ay, Marito, el intelectual de los hermanos. Él es abogado, licenciado en Ciencias Políticas de Sciences Po, que es una de las escuelas grandes de Ciencias Políticas en Francia, y es concejal en París, en el Distrito 18 de París. Y es maravilloso. Digo, yo lo veo y se me sale decir, es un chico maravilloso. Qué lindo. Porque tiene cara de niño. chico, sí, claro. Ellos le llaman Dorian Gray, los hermanos, porque dicen, no envejece nunca. Y entonces, pero él es el que más viene a Argentina a visitarnos, estuvo hace poquito. El hermano mayor me mandó la tapa del diario del equipo del que hablé antes con él. Correcto. Y nada, Marito, es divino. Jairo, el privilegio de haberte tenido. Y Muchas quiero gracias. cerrar diciendo esto. He aquí un orgullo para la cultura argentina, que es decir, para la Argentina. Jairo. Hasta el próximo sábado. Muchas gracias.